Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Voy a sacar el barbijo. Por fin van a conocer la autoridad, dice Pablo con los nenes. Vamos a ir en esta mañana, quiero poder tener un tiempo en el cual podamos ser animados, ¿no? con la palabra del Señor, de poder ser, de poder traer a nuestra mente, a nuestros corazones, lo que quiere el Señor para nuestras vidas, en la situación que hoy nos toca vivir. Y en esta mañana quiero hablarte un poquito en cuanto a nuestra fe, ¿sí? Para poder ver un poquito lo que quiero en esta mañana, quiero que me acompañes a la carta de Segunda de Pedro. Vamos a abrir allí. Ahí está, ya me pude acomodar. Y en esta carta Pedro va a animar a los hermanos allí en el capítulo 1, ¿no? Y va a hablar un poquito en cuanto a la situación que ellos estaban viviendo en ese tiempo. La situación que ellos estaban viviendo en ese tiempo es muy similar a la que vos y yo vivimos en este tiempo. Ellos estaban sufriendo por diferentes circunstancias en el cual el mundo entero estaba siendo afectado en ese tiempo. Pero no quiero entrar en esos detalles, sino que podamos entender que la fe de ellos estaba siendo probada de igual manera que está siendo probada nuestra fe en este tiempo, ¿no? No hace mucho teníamos que realizar 2 reuniones, porque por el espacio no podíamos estar muy cerca, teníamos que estar dividiéndonos con Lucas ahí, organizando las reuniones. Pero un tiempo atrás había estado cerrado, solamente hacíamos devocionales por medio del WhatsApp. Y así muchas iglesias, ¿no? Muchas iglesias aún todavía permanecen cerradas, o quizás abren y por un contagio tienen que volver a cerrar. Y es algo en el cual nos tiene que llevar a poder entender que tenemos que estar bien en nuestra fe, ¿no? Es algo que nos tiene que llevar a tener que entender que Dios en su palabra nos da valores importantísimos para fortalecer nuestra fe. Y esos valores lo va a anunciar y lo va a explicar acá en la segunda carta de Pedro en el capítulo 1. Y cuando hablamos de estos valores, quiero que podamos entender en el contexto que ellos estaban atravesando, que era el último tiempo de vida de Pedro, ¿no? Estamos hablando en el año 60 después de Cristo, y él le va a traer de la misma presencia, del mismo corazón de Dios a los hermanos allí 7 valores importantísimos para fortalecer su fe, ¿sí? Y son valores, son recursos que él trajo a los hermanos en ese momento, en esa circunstancia, y que usted hoy y yo lo tenemos que tener muy en claro. ¿Por qué? Porque nuestra fe al paso del tiempo va a ser probada. Tu fe es probada todos los días, ¿sí? A tener que confiar en el Señor, a tener que aferrarte al Señor y saber que pese a cualquier circunstancia, prueba, situación económica, el Señor es soberano en esa situación. Entonces es algo que es una responsabilidad y un desafío de nuestra parte. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra fe se derrumba, ¿sí? Y quiero que podamos leer allí en la carta de Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12, y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Versículo 2, gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo
añadir, dice Pedro. Y acá comienza a anunciar los 7 recursos, los 7 valores que tenemos que agregar a nuestra fe. Y dice así: por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estos 7 recursos dan frutos que están en el versículo 8 y dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer hasta allí nomás. Y estos valores, estos recursos que Pedro va a pronunciar acá tienen que ver con la situación que ellos estaban viviendo, ¿no? Una situación en la cual la iglesia estaba nuevamente siendo perseguida. Ellos estaban atravesando una situación en la cual su fe estaba siendo probada. Ellos tenían que aferrarse a la fe en Cristo Jesús, y a esa fe tenían que implementar, tenían que sumarle estos 7 recursos que Pedro le va a decir. ¿Sí? Y es importante poder entender por qué tenían que añadir estos 7 valores que Pablo le va a pronunciar. Quiere decir que la fe, desde el momento que nosotros ponemos la fe en el Señor Jesús, no es algo que se detiene ahí. No es algo en el cual ponemos nuestra fe en el Señor y nos quedamos en una reposera esperando que el Señor haga un milagro en nuestra vida. Claro que sí, el Señor hace un milagro, porque desde el momento que creemos en el Señor y Salvador de nuestra vida, el Señor, de ese momento ante Dios somos una hoja en blanco en el cual Dios empieza a hacer una obra, ¿sí?, de restauración, ¿sí?, de perfección, para encontrarnos en su tiempo, en su presencia. Ahora, de ese momento, ellos Pedro le va a explicar que ellos necesitaban entender que la fe es algo no para super personas, no para super creyentes. Y quiero que podamos leer el versículo 1 y 2. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe como igualmente preciosa que la nuestra. Entonces eso quiere decir que Pedro le está diciendo: hermanos, ustedes tienen que entender que la fe de ustedes es igual de preciosa a la nuestra. No tiene que ver que nosotros seamos apóstoles, que nosotros tengamos un ministerio, una responsabilidad, sino que tu fe y mi fe es igual. Y ante Dios es preciosa. ¿Por qué? Porque tomamos la responsabilidad y la elección de tener que poner nuestra fe en Jesucristo y saber que Él vino a este mundo a morir por nosotros. Y es eso lo que Pedro le está diciendo allí. Pedro le está diciendo: su fe y mi fe son iguales. Su fe y mi fe son preciosas ante Dios. Y eso para Dios es importantísimo. Por eso tenemos que entender, dice Pablo, el versículo 2 dice: gracias y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y le va a decir allí en el conocimiento. Ahora, usted y yo tenemos que entender, desde el momento que ponemos nuestra fe, es porque Dios se ocupó de realmente traer a nuestra mente, a nuestro conocimiento, cuál era nuestra situación. Desde ese momento, usted y yo empezamos a entender que estábamos separados de Dios, que el pecado alejaba mi vida y me condenaba. Ahora, el conocimiento de Dios en ese momento llegó a nuestras vidas. Entonces, de ese momento, nuestra fe y nuestro conocimiento han empezado a ser renovados por Cristo Jesús. Y de ese momento tenemos que arrancar y poder entender que necesitamos a nuestra fe añadir estos 7 valores.
Y que en este tiempo vamos a ir estudiándolo. Me voy a ocupar de poder estudiar en esta carta estos 7 valores. Y el primero de ellos es virtud, ¿sí? Y la palabra allí, virtud, en el original significa excelencia, ¿sí? Excelencia. Ahora, quiero que nos preguntemos antes de poder comenzar y avanzar, ¿cómo hacemos para obtener estos recursos? ¿Qué tengo que hacer para que estos recursos se añadan a mi fe? ¿Sí? Para que mi fe no caudique, no se desplome en el camino del Señor. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, lo que tengo que hacer está en el versículo 8, que dice así: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer? Ocuparme de conocer a Dios. Ocuparme de conocer a Dios. Y por medio del conocimiento voy a entender la importancia de cada uno de estos valores que se van a añadir a mi fe cuando venga ¿qué? Cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, cuando venga la enfermedad, cuando venga la tormenta, la tempestad. Vos vas a entender que en cada uno de estos valores Dios tiene un propósito. Y es importante porque quizás no estás atravesando por alguna prueba. Quizás no estás atravesando por alguna enfermedad, quizás no estás atravesando por alguna tormenta, por alguna tempestad que el Señor permite en tu vida, pero seguramente en algún momento de tu vida va a llegar. Quizás no vas a tener que experimentar una persecución, pero hoy vos y yo tenemos que enfrentar un mundo en el cual está bajo una pandemia, en el cual esa pandemia ha desatado un montón de circunstancias que ha afectado al mundo entero. El mundo entero está afectado en lo económico, está afectado en lo social, pero aún por medio de esta pandemia se ha podido ver y reflejar realmente en la condición que vive. El mundo ha perdido la fe, ¿sí? Más en personas que conocen de Dios. Han perdido que realmente el que está sobre cada una de estas circunstancias es Dios. Y se han llenado de temores, de dudas, de realmente de tener que entender y confiar que Dios es el que está permitiendo todo esto. Ahora, desde este momento quiero que podamos entender, y del año 30 que se destruye Jerusalén, ¿sí? Es destruida allí en ese año, y ellos tienen que padecer persecución, muerte, pobreza por diferentes circunstancias que el Señor permitió, pero Pablo le trae de la misma presencia, del mismo corazón de Dios a estos hermanos que habían puesto su fe en Jesús, como vos y yo, que tienen que añadir estos recursos, estos valores. Ahora, ¿por qué tenemos que añadir estos valores? Porque acá Pedro está diciendo que estos recursos al momento de añadir van a traer a nosotros realmente lo que Dios quiere para nuestras vidas. No lo que vos necesitas, no lo que vos le estás pidiendo a Dios, sino lo que Dios quiere para tu vida. Y es importante porque en el versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no han sido dadas por su divino ¿qué? Por su divino poder. Dios se ha ocupado de darnos estos recursos. Dios se ha ocupado de darnos estos valores para nuestra fe. Y dice que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. Desde el momento que vos y yo creímos en el Señor, somos participantes de la naturaleza divina, dice Pedro. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que somos semejantes a Dios? No quiere decir eso. Lo que quiere decir acá Pedro es que somos participantes desde el momento que ponemos nuestra fe en Jesús, pero somos participantes en su conocimiento, en su amor, ¿sí? En su bondad, pero no en la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay atributos de Dios que no se pueden pronunciar, no se pueden ver, ¿sí? Pero lo que resalto acá
es que en estos recursos que Pedro mismo experimentó primeramente, ¿sí?, nos deja a nosotros y le deja a estos hermanos 5 luces que vos y yo tenemos que tener y que estos hermanos tenían que tener. Estas 5 luces son de una fe igualitaria, ¿sí?, son de una fe inclusiva, son de una fe invalorable, son de una fe inmerecida y son de una fe intencional, ¿sí? La primera es una fe igualitaria. ¿Qué quiere decir? Pedro dice que nuestra fe es tan maravillosa como la que experimentaron ellos. Y es importante esto porque la vida cristiana, como te decía, no es para supercristianos. No es solamente para los apóstoles que tuvieron que vivir en el tiempo del Señor, sino que es para todas aquellas personas que ponen su fe en Cristo Jesús. De ese momento vos y yo tenemos que entender que somos personas que podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, y de ese momento comenzamos a entender lo maravilloso que es lo que Dios tiene para nuestras vidas. De ese momento comenzamos a entender lo maravilloso que es y lo que Dios quiere para nuestra vida, sin mirar y sin traer a nuestras mentes que tengo un pasado que muchas veces me va a cuestionar, ¿sí?, que tengo un pasado que muchas veces me va a condenar, que me va a señalar, pero es momento de enfocarnos y realmente, si vos y yo miramos y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario, vos y yo tenemos que pasar todos los días por esa cruz. Y es importante, ¿por qué? Porque necesitamos pasar todos los días por esa cruz, realmente ver al Señor allí colgado en el madero y poder entender qué importante fue que el Señor muera para mi vida. Qué importante fue que el Señor muera para que yo realmente hoy pueda entender que mi fe es maravillosa ante Dios, es importante, es preciosa ante Dios, y que he decidido bien, que he puesto una elección en mi vida que da frutos eternos, que no perduran, que con el paso del tiempo no se pierdan. Ahora, es importante esto porque, como te decía, muchas veces mi pasado me condiciona, muchas veces mi pasado me avergüenza, muchas veces mi pasado me da, en el ámbito donde vivo, ¿sí?, cierto temor por lo que era en ese tiempo. Ahora, por ese pasado, por ese temor, por esa vergüenza, Cristo fue a la cruz. Y de ese momento tengo que entender que Él vive en mi corazón. De ese momento tengo que entender que yo decidí y elegí darle mi vida al Señor como Salvador y Señor de mi vida. Y no importa qué hayas hecho en tu pasado, no importa qué tanto te avergüence o qué tanto te dé miedo ese pasado, porque Cristo murió. Así dice su palabra. Cristo vino a este mundo a morir por tu vida y por la mía. Ahora, también decíamos que la fe es una fe no solamente igualitaria, sino que también es una fe inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que incluye a todos que ponen la fe en el Señor, y que el Señor, que Dios Padre, los toma como hijos. Hay un versículo allí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a leerlo. Capítulo 3, versículo 9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere para el mundo entero, quiere que cada uno de las personas de este planeta no se pierda, sino que le conozca. Cada uno de las personas de este planeta, pese a las circunstancias que vivan, Dios quiere que le conozcan. Dios quiere que realmente puedan entender que fueron creadas para tener una relación personal con Él. Ahora, ¿qué pasa con vos y conmigo en esta luz? En esta luz muchas veces nosotros somos incrédulos. Muchas veces en esta luz dudamos del Señor. Muchas veces en esta luz realmente no ponemos nuestra fe al 100 en el Señor. Y realmente pensamos que por diferentes circunstancias
que dudo, el Señor ya no trabaja en mí. Pero desde el momento que puse mi fe en Cristo Jesús, el Señor me hace de su parte, hace de mí parte de toda su familia en este mundo, que es espiritualmente hablando. Ahora, en tercer lugar, esta luz es una luz que hace que mi fe sea invalorable. ¿Por qué? ¿Por qué invalorable? Porque no se puede medir, no se puede comprar, no se puede alcanzar. Y es importante esto, porque vos no tenés que hacer un mérito tuyo propio. El Señor te la dio. Ahora, lo único que vos y yo tenemos que hacer es elegir. Es tomar una decisión. Es poder decidir qué voy a hacer con lo que Dios me da. Y hay personas que deciden que no. Y hoy yo te veo acá y veo que sos de esas personas que dijeron que sí. Y es importante eso, porque vos decidiste poner tu fe en el Señor. Vos decidiste poner tu fe en la persona que vino a este mundo, que se despojó de sí mismo y que se entregó por amor a vos y por amor a mí. Ahora, en el versículo 4 del capítulo 1 dice: por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, porque por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice que somos participantes de su naturaleza divina, pero también quiere decir que del momento que nos convertimos a Dios, podemos entender que Dios es un Dios eterno. Desde el momento que ponemos nuestra fe en Dios, en Cristo Jesús, podemos entender que Él es todopoderoso. ¿Por qué? Porque vamos a ver primeramente la luz. Vamos a entender que Él es soberano sobre este mundo. Y eso nos va a llevar y nos va a conducir a ¿qué? A poder cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar, y me va a hacer parte de su amor y de su obra. Mirá, vamos a Romanos capítulo 5, rápidamente. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice así: y la esperanza no avergüenza, ¿sí? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Señor, de ese momento que vos y yo ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, ese amor se derramó en nuestros corazones. Y eso es importantísimo para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no lo merecíamos. Tu pecado te condenaba, mi pecado me condenaba a vivir una vida separada de Dios. Pero pese a mi pecado, a mi vida vieja sin el Señor decidió enviar a su Hijo ¿para qué? Para que ese amor sea derramado en nuestros corazones. Mira, quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, allí nomás, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10, no solamente nos hizo parte de su forma de amar, sino también de sus obras. Dice el capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos parte de sus obras también, desde el momento que ponemos nuestra fe en el Señor. Y esto tiene que traer valor a tu vida. Y este recurso, ¿sí?, que vamos a comenzar a ver en esta mañana, tiene que llevarnos a entender que nos da luces en este mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que vivimos predomina la oscuridad. En el mundo donde vos y yo nos manejamos, en el mundo donde vos y yo trabajamos, en el mundo donde vos y yo estudiamos, donde hacemos un deporte, hay oscuridad. Y vos tenés que ser una luz allí. Y esa luz te tiene que llevar a mostrar, ¿sí?, que es una luz que es para todos, que es igualitaria para todos, que esa luz es inclusiva, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que esa luz, ¿sí?, es una luz invalorable.
¿Por qué? Porque no hiciste nada vos, sino que Dios quiere que cada uno de nosotros y aquellos que no le conocen sean participantes de la naturaleza divina de Dios. Y que puedan cambiar su forma de pensar y poder entender que el amor de Dios se derrama en el corazón de cada uno de esas personas que ponen la fe en Cristo Jesús. Que el Dios mismo de ese momento que ponen la fe en el Señor los hace parte de sus obras, ¿sí? Porque somos hechuras de Cristo Jesús, ¿sí? Y esto nos tiene que llevar a entender que esto va a cambiar nuestra forma de vivir. Esto nos va a dar un giro de 180 grados y nos va a cambiar la forma de vivir, la forma de pensar, la forma de actuar y la forma de enfocarnos en cuanto a nuestra manera de vivir sin Dios. Y esta luz tiene que hacer que vos le puedas mostrar a esas personas que aún no conocen a Dios, ¿sí?, que hay otra forma de vida, ¿sí?, que no perdura, que con el paso del tiempo da frutos. Y esos frutos son encontrarnos en la misma presencia de Dios con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Ahora, esta fe nos muestra que también nos da una luz de poder entender que es una luz inmerecida, como te decía, no la merecíamos. Vos y yo no nos merecíamos que el Señor venga a este mundo a morir. Vos y yo no nos merecíamos que por medio del Hijo seamos reconciliados con el Padre. Pero el amor fue más grande. Todo lo que impulsó a que el Hijo venga a este mundo fue el amor. Y ese amor se reflejó en cada enseñanza, en cada milagro, y culminó ¿dónde? En la cruz. Pero dice que al tercer día el Señor resucitó y volvió a su lugar. Y que un día va a volver, ¿sí? Entonces eso tiene valor en nuestras vidas. Y eso tiene que llevarnos a entender que lo que hizo el Señor no lo merecíamos. No lo merecíamos. Y eso nos tiene que llevar a entender que antes de poder entrar, que nuestra fe nos tiene que llevar a hacer que sea una luz intencional. Y le compartí estas 5 luces para poder hacer como modo de introducción, ¿no? Poder entender la importancia de lo que hace la fe en nuestras vidas, ¿sí? De poder alumbrar a otros, de poder ser luz a otros, de poder ser luz en el lugar donde estoy, en mi hogar, en mi casa, en mi cuarto, en mi trabajo, en mi escuela, donde tenga que estar, ¿sí? Y poder reflejar que es igual para todos, que era inmerecida, que es igualitaria, ¿sí? Que también es intencional. Y la vida cristiana muchas veces cometemos el error de poner nuestra fe, como decía al principio, y de relajarnos en cuanto a la fe. Muchas veces nos relajamos, dejamos de pasar tiempo con Dios, muchas veces dejamos de dedicarle el tiempo que le dedicábamos y le vamos achicando el tiempo a Dios. Le vamos minimizando el tiempo que realmente necesitamos para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe madure, para que nuestra fe sea perfeccionada por medio de la palabra. Y vos y yo necesitamos esto, y estos hermanos necesitaban eso. Tener que entender que la fe no solamente es el momento que creemos en el Señor, sino que tenemos que trabajar en la fe. Y para trabajar en la fe es pasar tiempo con Dios, leyendo y orando, un tiempo de comunión y de relación personal con nuestro Creador. Y quiero que veamos en esta mañana el primer valor, el primer recurso que el Señor nos da. Y allí en 2 de Pedro dice, no, 2 de Pedro en el capítulo 1, dice en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, ¿sí? Añadid. Y la palabra acá, añadid, está hablando y está haciendo mención en cuanto a la salvación del cristiano, ¿sí? En cuanto a poner nuestra fe en el Señor. Y desde ese momento, Pedro le va a decir, añadir a vuestra fe virtud, ¿sí? Y este es el primero que quiero ver en esta mañana. Virtud, que en el original significa excelencia,
¿sí? Entonces, si usted lee virtud, está leyendo excelencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos entender que en el razonamiento humano, la palabra añadida allí es algo que hacemos con gran esfuerzo sabiendo los maravillosos resultados que podemos obtener. Para Dios es lo mismo. De ese momento que usted añade este valor, este recurso a su fe, para Dios es maravilloso porque lo ve que usted está poniendo esfuerzo, esmero, a que su fe no queda en el momento de encontrarse con el Señor, sino que usted está trabajando en esa fe. Ahora, esto nos tiene que llevar a entender que me tengo que fortalecer en mi fe, que mi fe tiene un propósito divino, que es alumbrar en el mundo que domina la oscuridad, como te decía, y que estos valores enriquecen toda vida espiritual que se encuentra con el Señor. Ahora, ¿qué tengo que hacer con este recurso, con este valor? En primer lugar, tengo que entender qué significa para mi vida, ¿sí? Y lo que significa para mi vida es que pues obtenemos un poder moral, ¿sí? Una sinergia moral, algo que tiene una fuerza interior maravillosa. Es esto lo que el Señor nos está dando, una fuerza interior para nuestra vida espiritual. Ahora, esta palabra virtud que aparecía allí también aparece en el versículo 3. Si vos lees el versículo 3 de la carta ahí del capítulo 1, dice como la segunda parte, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, virtud, ¿sí? Virtud, está diciendo Pedro. Entonces, de ese momento, cuando hablo de excelencia, tengo que pensar que el esfuerzo humano para hacer un acto con excelencia, por ejemplo, un médico, ¿sí? Un médico se prepara y hace con excelencia la carrera, ¿para qué? Para terminarla de la mejor manera. Lo mismo un docente. Un docente se prepara y hace su carrera con excelencia, ¿para qué? Para terminarla y que haya un fruto. ¿Cuál es? Un trabajo, ¿sí? Ahora, la excelencia en el Hijo de Dios, que pone la fe en Cristo Jesús, tiene que ser para nosotros poder entender que lo que vamos a realizar, ¿sí? Tiene que ser con excelencia. ¿Dónde? En mi hogar, en el mundo, ¿sí? Y en mi vida personal. Eso nos tiene que llevar entonces a entender que la excelencia en un Hijo de Dios es poder mostrar, ¿sí? Es poder mostrar que la excelencia tiene un nacimiento, tiene un desenlace y tiene un final, ¿sí? Y quiero que podamos ver tres aspectos de la excelencia en esta mañana. Poder entender que la excelencia, ¿sí? En nuestra vida personal tiene tres aspectos. Tiene propósito, tiene productividad y tiene pasión. Cuando yo te decía que tiene un comienzo, tiene un desenlace y tiene un final, porque el comienzo comienza en nuestro hogar, ¿sí? Comienza en nuestro hogar, teniendo una relación personal con Dios en nuestro hogar, ¿sí? En nuestro hogar. Tiene una productividad, esa relación, ¿sí? Ese propósito que estás cumpliendo primeramente en tu hogar, te va a llevar a ser productivo en el lugar donde Dios te pone. ¿Dónde es? En tu trabajo, en tu escuela, en el club donde vos practicás un deporte, X motivo, ¿sí? Etcétera. Es allí donde vos vas a ser productivo para Dios. Y te va a llevar a tener una pasión, ¿sí? Pero quiero que podamos ver el primer punto, ¿sí? El primer aspecto, el propósito. Ahora, ¿cuándo tenemos una vida con excelencia? Cuando el poder del Espíritu Santo hace que seamos creyentes excelentes en el camino del Señor. Y esto pasa cuando salimos de una vida aplastante espiritualmente hablando. Cuando realmente salimos de estar sentados en nuestro sillón espiritual. Cuando dejamos de estar sentados, dedicando y minimizando cada vez más el tiempo a la palabra del Señor. Minimizando cada vez más el tiempo a la oración que tenemos que dedicar a Dios. Y que yo esté parado acá no quiere decir que yo no le minimizo tiempo a Dios. Es algo en el cual lucho todos los días y le doy a Dios para que Dios pueda realmente transformar y cambiar mi vida. Que pueda entender que no esperar tener el agua hasta el cuello y tener que entender que necesito a mi fe añadir este valor, este recurso que Él me da. ¿Para qué? Para tener que hacer todo con excelencia.
¿sí? Para tener que entender que mi vida tiene que ser una vida de excelencia en el camino del Señor. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito en este mundo? ¿Sí? Como te decía, ser mejores profesionales no está mal, ¿no? No está mal que te superes. Ganar dinero, ¿sí? En tu empresa, en tu trabajo, poder ir adquiriendo aumentos, no está mal, porque eso puede ser para gloria a Dios en la obra del Señor, pero no es ninguno de esos los propósitos que Dios tiene para tu vida. El propósito que Dios tiene para tu vida, para la mía, para estos hermanos, ¿sí? Es que podamos adquirir más conocimiento de Él. Y eso solamente lo vamos a hacer por medio de su palabra. Dios quiere y tiene un propósito para tu vida, para estos creyentes que estaban siendo perseguidos, para vos y yo que vivimos en medio de una pandemia, que realmente tengamos que entender que necesitamos tener conocimiento de lo que Dios quiere para mi vida. El verdadero propósito es cuando cumplimos con excelencia todo eso que conocemos de Dios, que quiere para nuestras vidas, y que por medio del Espíritu Santo actuando en nosotros, ¿sí? Lo podemos cumplir. Lo podemos cumplir. Hay un escritor, ¿sí? No me acuerdo el nombre, pero pude resaltar esta frase. Mira, la verdadera excelencia en la vida cristiana no consiste en pulir las cualidades humanas por más buenas que puedan ser en forma individual, sino que consiste en crear cualidades divinas que hacen a la persona más semejantes a nuestro Salvador. A nuestro Salvador. Es decir, no es un autoesfuerzo lo que vos y yo tenemos que hacer para pulir, ¿sí? Nuestros propios errores, sino que tenemos que entender que el poder de Dios en nosotros, por medio de su palabra, nos va a ir mostrando, ¿sí? Lo que realmente tenemos que reflejar, que es ¿quién? A nuestro Señor y nuestro Salvador. Es eso lo que vos y yo tenemos que entender, que ese es el propósito que Dios quiere para nuestras vidas, que adquiramos conocimiento para cuando nuestra fe sea ¿qué? Débil. Que adquiramos conocimiento para que realmente podamos entender cuál es el Dios que vos y yo tenemos. Que no miró nuestra vida, no miró nuestra condición de pecado, sino que envió al Hijo a morir. Ese es el Dios que vos y yo tenemos, que tenemos que pasar tiempo con Dios y realmente poder entender que el conocimiento en nuestras vidas transforma y da fruto que es eterno. ¿Por qué? Porque vos vas a llegar a un momento en el cual te va a faltar el plato de comida. Y vas a decir, Dios, me falta un plato de comida. Pero Dios quiere que en esa falta de comida vos tengas una vida de excelencia en lo que Dios te está permitiendo. Cuando realmente te quedes con pocos recursos quizás, ¿sí? Y digas, Señor, tengo pocos recursos, pero el Señor está siendo soberano. Ahora, ¿vos estás cumpliendo el propósito que Dios tiene en su palabra para tu vida? Que te aferres, ¿sí? Que te acerques, que adquieras conocimiento realmente de lo que Dios quiere en esa circunstancia. Ahora es importante poder entender esto, hermano, porque nos lleva a realmente tener los pies en este mundo, pero nuestros ojos y nuestro corazón cerca de Dios. Cerca de Dios. Y caminar con Dios. Y saber que quizás voy a tener escasos recursos, pero eso no va a quitar el gozo de realmente pasar un tiempo con Dios todos los días. De realmente pasar un tiempo de oración y decirle al Señor, Señor, gracias porque me das un día más de vida. Señor, gracias porque hoy me permitís despertar, me permitís trabajar, me permitís poder estar sano, estar bien, saludable. Y es importante dar gracias a Dios. Ahora, en este recurso, en este aspecto, ¿sí? Es importante tener que entender esto, que este aspecto del propósito tiene que comenzar ¿dónde? En nuestro núcleo familiar. ¿Y por qué tiene que comenzar en nuestro núcleo familiar? Porque es allí donde Dios quiere transformar todo. Y quizás, sí, vos, mujer, tenés algún familiar en ese hogar que no es creyente. Y Dios quiere ganar ese incrédulo. Entonces vos tenés que hacer una vida de excelencia en ese hogar. Quizás, varón, tenés una esposa que no es creyente, o un hijo que es incrédulo,
¿sí? Y vos tenés que hacer una vida con excelencia, ¿para qué? Para ganar a esa persona y que esa persona pueda entender que necesita proceder ¿a qué? Al arrepentimiento. Ahora, en este aspecto, ¿sí? Que yo te digo que tiene que comenzar en el núcleo familiar. Los cristianos necesitamos entender que es allí donde se demuestra la excelencia que Dios hace en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es ahí donde comienza, donde tenemos que aprender a perdonar, donde tenemos que aprender a amar, donde tenemos que aprender a soportar, ¿sí? A animar, etc. Es allí. Muchas veces tenemos diferencias con nuestras esposas o con nuestros esposos, o tenemos roces con nuestros hijos, pero es allí donde comienza todo. Es allí donde Dios quiere que nosotros aprendamos a amar, donde aprendamos a perdonar, donde aprendamos a exhortar, a consolar, ¿sí? Y cada vez que demostremos lo que Dios nos está capacitando y preparando, es allí donde realmente vamos a empezar a tener una vida y un hogar con excelencia. Ahora, es allí donde realmente podemos honrar y glorificar a Dios. ¿Dónde? En la familia. Pese cual sea la circunstancia, pese cual sea la situación que Dios te está permitiendo vivir, es allí donde Dios quiere que vos le glorifiques. Es allí donde Dios quiere que vos y yo podamos entender que tenemos que honrarle, sea cual sea la situación. Ahora, ¿estás teniendo cosas pendientes en tu hogar? Yo sí, un montón. No te hago una lista porque no termino mal. Pero hay cosas todos los días pendientes que vos y yo tenemos que entender, que solamente trayendo el conocimiento de Dios a nuestras vidas va a renovar nuestra vida, y el Señor se va a ocupar de, por medio del Espíritu Santo, obrar en nuestras vidas y comenzar a tener un cambio genuino en nuestro hogar. En nuestro hogar. Y allí vos vas a aprender a amar, a perdonar, a entender, a comprender, a ponerte en el lugar del otro, ¿sí? Y esas diferencias que muchas veces hay entre padres, hijos, esposa, esposo, de a poco van a ir desapareciendo. Y le vamos a ir dando terreno al conocimiento que Dios quiere, ¿sí? Y vamos a comenzar automáticamente a tener una vida en excelencia a Dios. En excelencia a Dios. Quizás es necesario muchas veces tomarte un tiempo con el Señor en esta mañana o en la semana y realmente tener que entender y comprender que necesitamos quebrantar nuestro corazón y decirle: Señor, sí, si necesito pedirte perdón por esto, y comenzar nuevamente. Comenzar las cosas haciéndolas para el Señor, con excelencia, ¿sí? Con virtud, como dice Pedro. Ahora, el segundo aspecto en esta mañana te decía que era productividad. Ahora, la excelencia tiene que ver con esto de productividad, ¿sí? Y esta palabra virtud que aparece acá en la carta de Pedro es muy particular porque tiene dos direcciones. La primera es: la excelencia es productiva y eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Es como que vos y yo trabajáramos en el campo, ¿sí? Y si vos y yo trabajáramos en el campo y tenemos que sembrar maíz, primeramente vamos a examinar la tierra, ¿sí? Para poder trabajarla. Ahora, en el momento que vos y yo examinamos la tierra, realmente vamos a entender el porcentaje de cosecha que vamos a tener al final, ¿sí? Y realmente si vamos a comprender si es productivo sembrar ahora o esperar un tiempo. Lo mismo es en la vida del Hijo de Dios. Lo mismo es en la vida del creyente. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una vida en excelencia, con el paso del tiempo, ¿qué va a haber? Frutos. Va a haber frutos, ¿sí? Y esto es importante porque estos frutos, con el paso del tiempo, no se pierden. No se pierden. Son para cuando nos encontremos con nuestro Señor. Ahora, la segunda dirección es de poder entender que nos convierte en personas buenas. ¿Qué quiere decir esto? Que en virtud de lo que hacemos se vea Cristo en nuestras vidas. Se vea Cristo en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, sino en el ámbito social donde vos y yo frecuentamos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? En la vida cotidiana que vos y yo tenemos. En todos los lugares donde hay inseguridad, allí estás vos y yo.
Donde hay muchos robos, ahí estás vos. Por más que vos no los cometas, ahí estás vos. ¿Sí? Por más que hay muchos lugares donde hoy se consumen, ahí estás vos. ¿Sí? Ahí estás vos. A donde hay muchos lugares donde frecuenta y es muy simple escuchar a una persona y personas que se quejan, ahí estás vos. Por más que no te quejes, estás vos. Y no te olvides de las 5 luces que da la fe en tu vida. ¿Sí? No te olvides de esas 5 luces. Porque es importante poder reflejar en esa queja, en ese consumo, ¿sí? O en esa inseguridad, que vos estás allí para alumbrar. Vos estás allí para alumbrar. Donde todo el mundo habla de inseguridad, vos estás para alumbrar. Donde vos ves que hay mucho consumo, estás para alumbrar. ¿Sí? Ahora, todos en el mundo hoy en día sienten presiones económicas, ¿sí? Presiones en el cual les provocan temores, inseguridades. Ahora, nosotros tenemos que saber como hijos de Dios que Dios está por encima de cada situación. Cada situación de inseguridad, cada situación de consumo, ¿sí? Dios está allí por encima de esa situación. ¿Sí? Y por último lugar quiero terminar ya 2 y 5. Y el tercer aspecto de una vida de excelencia es la pasión. Te decía que tenía un principio, un desenlace y un final. El principio comienza en tu casa, con tu familia, con tu núcleo familiar, ¿sí? No importa si sos soltera o no, tenés padres, tenés hermanos, comienza allí. En segundo lugar, es productivo. ¿Por qué? Porque da frutos no solamente en tu vida, sino en el mundo donde vos estás. Tenés que reflejar las luces que pudimos ver. Y en tercer lugar, es pasión. ¿Qué te lleva a tener una vida de excelencia? Te lleva a tener pasión. Tiene una tercera expresión, esta palabra virtud acá que aparece, y hace referencia a que la excelencia tenemos que hacerla con coraje, valentía y pasión en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? No es para personas débiles. Si vos decidiste poner tu fe en Cristo Jesús, es porque el Señor ya tenía un plan para tu vida. No te consideres un cobarde en el camino del Señor. No te consideres poca cosa en el camino del Señor. Porque tu vida tiene muchísimo valor para Dios. Por eso Cristo vino y murió por vos. Por eso Cristo vino y murió por mí. Entonces esto te tiene que llenar de coraje, te tiene que llenar de valentía, de pasión, de realmente que entender que hay personas que todavía no proceden ¿a qué? Al arrepentimiento. No hay esas personas que vayan al arrepentimiento, sino que están perdidas en la oscuridad. Ahora vos y yo estamos ¿para qué? Para sacar esa venda, ¿sí? Poder mostrar su condición y que Dios, por medio del Hijo, haga una obra en esos corazones. Quiero poder terminar, ¿sí? Y poder entender que una vida en excelencia ama lo que Dios ama, ¿sí? Ese tiene que ser tu título. Dios, si vos decidís tener una vida en excelencia en el camino de Dios, tenés que amar lo que Dios ama, ¿sí? Es importante esto y quiero que podamos terminar preguntándonos un par de cosas. Realmente que te puedas preguntar si crees que tus pasiones van en contra de las pasiones de Dios. Si es así, si vos estás creyendo esto, no podés tener una vida con excelencia. Es así, es muy simple. No podés tener una vida de excelencia hacia Dios. Cuando hay choque de pasiones, ¿sí? Entre mi corazón y el corazón de Dios, vamos a terminar quedándonos con lo que realmente queremos y nos gusta. ¿Y esto qué nos va a conducir? A que no vamos a poder honrar y glorificar a Dios. Y eso es lo peor que te puede pasar. Es lo más triste que te puede pasar. No glorificar a Dios, no honrar a Dios, como el Hijo lo hizo en la cruz. Entonces, desde ese momento que vos no glorifiques y no honres a Dios, vas a dejar de mirar la cruz. Por un momento. ¿Por qué? Porque vas a querer lo que realmente te gusta. Ahora, cuando amamos lo que Dios ama, Dios no hable
grandes oportunidades. Dios nos abre grandes oportunidades para glorificarle, obedecerle y honrarle. Ahora, quiero que terminemos con estas preguntas. Quiero que nos preguntemos todos, y realmente yo me lo preguntaba a mí mismo, si realmente siento que tengo una vida con excelencia hoy, ¿sí? ¿Realmente tengo una vida con excelencia hoy o realmente estoy aplastando, ¿sí? Aplastando en una vida mediocre en cuanto al Señor, en cuanto al conocimiento del Señor, en cuanto a la excelencia que Dios quiere para mi vida, ¿sí? En el camino de Dios? Si realmente tengo pasión por las cosas que Dios tiene pasión. Si realmente hay una productividad en mi vida. Hay una productividad en tu vida, donde estés, en el trabajo, en la escuela, ¿sí? En el ámbito social, en un supermercado, ¿sí? Hay productividad. Vos vas a una cola de supermercado y ¿qué vas a escuchar? Queje. ¿Quién no se queja en la cola del super? Y ahora vos estás para ser productivo. Y muchas veces tenemos que entender esto. Si sentimos que se nos va la vida, ¿sí? En propósitos que no son de Dios, déjame decirte que no es así. Porque vos decidiste poner tu fe en el Hijo de Dios. Y no importa que seas anciano, que seas adulto o que seas joven. Para Dios es importantísimo y es muy valioso poder entender que del momento que decidimos poner nuestra fe en Jesús, vos y yo tenemos que sumarle a esa fe este conocimiento, este valor, este recurso que Pedro le dio a estos hermanos. Hermanos, tienen que ponerle a su fe virtud, excelencia, ¿sí? Que podamos poner nuestra fe en Jesús y que podamos en esta mañana poder entender que esto es valioso para Dios. La excelencia, tener que vivir una vida de excelencia para glorificar, obedecer, ¿sí? Y honrar a nuestro Señor y Salvador. Hermanos, vamos a orar en esta mañana. Quiero que pueda ser de bendición este tiempo con la palabra y que podamos entender que si necesitamos confesar pecados, hoy es el momento, ¿sí? Quizás conoces del Señor, ya te encontraste con el Señor, ¿sí? Pero nunca es tarde para quebrarte ante el Señor y de realmente entender que estás teniendo una vida aplastante espiritualmente, que necesitas que adquirir más conocimiento del Señor, tener que decirle al Señor: Señor, quiero acercarme a vos y realmente entregar mi vida a vos y poder entender que necesito conocerte todos los días, mirar a la cruz de nuestro Señor y nuestro Salvador y comprender que el Señor allí en la cruz lo hizo todo con excelencia, ¿sí? Y lo que el Señor hizo en la excelencia tiene estos tres aspectos: tuvo propósito, tuvo productividad y tuvo pasión, porque así fue nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos permites abrir tu palabra. Gracias, Dios, porque nos enseñas en esta mañana que desde el momento que nos acercamos a tu presencia, que decidimos poner nuestra fe en Cristo Jesús, no queda solamente allí, sino que a nuestra fe tú nos das 7 recursos importantísimos para nuestra vida. Y en esta mañana hemos podido ver el primero de ellos: virtud. Poder entender que el significado de virtud es tener una vida de excelencia en el camino donde tú nos has puesto. Señor, que en esta mañana, esta vida de excelencia que queremos tener, que podamos cumplir el propósito, que podamos tener una vida productiva y que nos podamos conducir con pasión de la misma manera que tú te conduces con las cosas que amas. Que podamos amar, Señor, lo que tú amas. Que cada día que podamos despertar, Señor, y poder entender que tú diste vuelta de página y la hoja está en blanco para que puedas escribir nuevamente en nuestras vidas. Señor, enséñanos a vivir una vida de excelencia todos los días. Te alabamos en esta mañana y te damos gracias por esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Bien.
Gracias, Rubén. Hermoso pasaje de la Escritura. Hermanos, ya terminamos. Dios te bendiga. Pueden disfrutar de la comunión. Sí, justo se llegó la lluvia. Si no pasa nada, miércoles 10 de la mañana y los muchachos el miércoles 20 y 30 nos juntamos los hombres aquí en la iglesia para orar y compartir. Ya terminamos. Bendiciones.